En las entrevistas electorales que estamos llevando a cabo en Buenos Días Canarias, hoy el turno es para el candidato de Coalición Canaria Nueva Canarias al Congreso por la provincia de Las Palmas, Pedro Quevedo. Señor Quevedo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que llama la atención es la unión de estas siglas. ¿Estamos ante un matrimonio de conveniencia ante las próximas elecciones o es posible que estemos ya ante la reunificación del nacionalismo? Bueno, yo creo que estamos ante un matrimonio por la conveniencia de Canarias. Hemos planteado que somos dos fuerzas políticas distintas, tenemos nuestros planteamientos, algunas diferencias en la forma de entender las cosas en Canarias, pero a la hora de defender el interés de esta tierra frente al Estado, frente a los gobiernos centrales, en consecuencia en Madrid, el acuerdo es la norma, porque los problemas son claramente comunes y el problema fundamental que tiene esta tierra es que cuando no hay una voz canaria en Madrid, nos va mal. Esto lo demuestra la historia, que es enormemente testaruda, y en consecuencia hemos aparcado cualquier tipo de diferencia y hemos dicho unidos por Canarias. En eso es lo que estamos. Pero hay diputados canarios de otros partidos que también van a estar en el Congreso. ¿Por qué es necesario que sean de un partido nacionalista como el que usted representa? Esa es una buena pregunta, porque también nos la hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que le pasará a los diputados y diputadas del PP y del PSOE que, siendo tan canarios como nosotros, solo faltaba, cuando llegan a Madrid se quedan mudos, ¿no? Este es un problema histórico que podemos identificar con claridad con algunos pequeños ejemplos, ¿no? El señor Soria trataba el otro día de espetarme en un debate. Dice, bueno, y porque la señora Orama se ha entendido con el gobierno de España. Yo pensaba, digo, no se va a entender con la oposición, ¿no? Pero fíjese qué curioso, la señora Orama. Si dice la señora Orama, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Estamos hablando de una diputada canaria que se ha partido la cara y unas veces mejor y otras veces peor, porque aquí todo el mundo se equivoca, seguro, por esta tierra en Madrid. Si llega a decir el apellido de alguno de los diputados o diputadas del PP o incluso del PSOE, se hubiese quedado todo el mundo pensando a quién se refiere. Señor Quevedo, estos días desde las filas nacionalistas se han oído voces que dicen que aún con una mayoría absoluta, como todo parece augurar, del Partido Popular, este partido podría necesitar la presencia de fuerzas parlamentarias pequeñas, quizá como Coalición Canaria, para tomar decisiones además particularmente difíciles como las que vienen adelante. ¿Comparte esa sensación de que Coalición Canaria podría ser necesario para tomar determinadas decisiones? Vamos a ver, para ser necesarios o no, desde luego depende en primer lugar de que uno tenga sus ideas claras, porque si no lo que hacen es absorberte, ¿no? Vamos a ver, el Partido Popular tiene un programa oculto, de esto ya se ha dado cuenta todo el mundo, es decir, no han dicho realmente qué es lo que quieren hacer, porque como lo digan, lo que va a ocurrir es que no les van a votar ni los del PP. De forma que tienen un programa oculto. Hoy escuchaba yo a la señora Cospedal decir la siguiente y gravísima cosa. Dice, bueno, vamos a tener una gran cantidad de movilizaciones, pero no nos importa porque lo importante es que empujemos todo. Y uno se queda preguntando, empujando todos, ¿a quién y a dónde? A algunos a lo mismo. Está muy claro que el Partido Popular va a tener 6 meses en los que le podrá echar la culpa al gobierno anterior y a los 6 meses y un día va a tener graves dificultades para explicar por qué su manera de entender las cosas es cerrar servicios públicos, etcétera, etcétera, que es la única solución que les escucho. De forma que cuando eso empieza a ocurrir, el señor Rajoy se va a tener que sentar y no va a poder aplicar el rodillo en el caso de que tenga mayoría absoluta. Ese es el momento en que los canarios, si tenemos nuestras ideas claras, tenemos que decir, nosotros apoyamos a cambio de compromisos concretos con Canarias, porque es que el Estado en este momento incumple con Canarias, incumple con su régimen económico y fiscal, incumple con la financiación autonómica, incumple en los presupuestos generales del Estado y nosotros esto no tenemos que pedirlo, lo tenemos que exigir. Ya ha manifestado, señor Quevedo, usted en alguna ocasión que no está a favor de los recortes simplemente por recortar. ¿Cuál es la receta de su formación de Coalición Canaria Nueva Canarias para salir un poco de esta crisis económica? Está bien dicho lo de receta, aunque esta es una patología que tiene diagnóstico y receta difícil. Mire, los partidos canarios creemos que hay dos formas de abordar las cosas. Una es, como hay crisis, recortamos y en consecuencia perjudicamos a la enorme cantidad de gente que lo está pasando fatal en esta tierra, 30% básicamente de tasa de desempleo, 8 puntos más que el Estado y 3 veces más que la Unión Europea. Frente a eso, uno puede optar
por recortar servicios públicos, lo cual liquida la cohesión social, porque si la gente lo está pasando ya fatal y no tiene ingresos y además le quitamos los servicios públicos, usted me contará qué es lo que le estamos ofreciendo a los ciudadanos. Nosotros lo que decimos en la receta es que hay que hablar de la palabra ingresos, porque no vale solo recortar. Nosotros estamos de acuerdo con quitar el gasto superfluo, pero una cosa es el gasto superfluo, una cosa es quitar gasto en coches oficiales, esto le gusta mucho comentarlo al señor Soria, pero una vez que habla de los coches oficiales, lo siguiente es cerrar hospitales públicos o privatizarlos. Miren, es necesario que los responsables de la crisis, las grandes fortunas, las grandes entidades financieras internacionales, las grandes entidades bancarias que son los que han creado esta crisis, aporten. Es necesario que esta gente pague. No es razonable que un multimillonario americano como el señor Buffon dijo algo muy importante. La verdad es que no entiendo bien por qué yo pago más impuestos que mi secretaria. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que tiene que haber corresponsabilidad de quien mejor está, de quien más gana, para que no siempre paguemos los mismos, los que tenemos una nómina, que no estemos hablando permanentemente de recortar, sino de reequilibrar y hacer más justa una sociedad que en este momento evidentemente no lo es. ¿En qué medida, señor Quevedo, puede desde Madrid el Grupo Coalición Canaria, Nueva Canarias, trabajar para solucionar aquí en Canarias un problema tan acuciante como es, por ejemplo, el de la falta de empleo? Vamos a ver, nosotros tenemos muy claro que para generar empleo se tiene que reactivar la economía. Oímos algunas fórmulas, discúlpame que utilice el término, misteriosas, que consisten en que cuando llegue no sé quién, esto se va reestructurando solo, quitamos servicios públicos, no se genera economía, no se incrementa el consumo y parece que así se arreglan las cosas. Pues nosotros lo que decimos es que no se crea empleo, sino se reactiva la economía. Y esto es una idea clarísima. Y para que la economía se active en Canarias, lo primero es activar nuestro principal motor económico, que es el turismo. En el turismo hemos crecido. La disminución de las tasas aeroportuarias ha ayudado, que es una tarea que han hecho bien los nacionalistas en Madrid. Pero lo que es verdad es que esto es insuficiente. Han llegado 1.200.000 personas más en los 9 primeros meses del año y no ha incrementado el empleo ni de ninguna de las maneras. Esa medida es insuficiente. No somos capaces de crear economía si no somos capaces de reactivar el sector, y para eso hace falta recursos financieros. Nosotros podemos demostrar que en este momento el Estado español, el Gobierno de España, entre financiación autonómica y presupuestos generales del Estado, le ha detraído a esta tierra 800 millones de euros. Esto es mucho dinero y ese dinero serviría para la sanidad, para la educación, etcétera. Esta es una primera cuestión. La siguiente, miren, no queremos el plan renove de los automóviles como hicieron en Valladolid, ni queremos que nos arreglen astilleros que no tenemos como hicieron en Cartagena. Lo que queremos es que se comprometan con nuestro motor económico, con el sector primario y con las infraestructuras. Por eso hemos planteado un plan renove del turismo y un plan de dinamización de las infraestructuras canarias. Y esto lo tiene que hacer el Estado, porque el Estado tiene que comprometerse con Canarias, igual que se ha comprometido pues con Castilla y León. Teniendo la mitad de paro que nosotros, Castilla y León va a recibir en 3 años 4.165 millones de euros para un plan de convergencia interior. Nos preguntamos los partidos canarios, ¿y qué tiene que ocurrir en Canarias para que el Estado haga de verdad lo mismo con esta tierra? Eso es lo que vamos a exigir, y no tengo duda que si lo hacemos con energía, como ha ocurrido siempre, históricamente, todo lo que se ha conseguido en Canarias se ha conseguido porque ha habido voces canarias en Madrid. Las únicas voces canarias son las de los partidos canarios, esto también es una constante histórica, y por eso le pedimos a la gente que confíe en que la única manera de mejorar las cosas es que haya voces de obediencia canaria, defendiendo los intereses de Canarias, sin ningún tipo de cortapisa. Aparte del turismo, otra de las características del tejido empresarial canario son las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Usted se ha manifestado también en apoyar especialmente este tipo de empresas. ¿De qué manera? Vamos a ver, mire, a las pymes les pasa algo que le pasa a algunos otros sectores importantes. Todo el mundo habla de las pymes y casi nadie hace nada para resolver su situación. Vamos a ver, las pymes son, las pequeñas y medianas empresas son las estructuras que en mayor medida generan empleo en Canarias. Esto es una evidencia. Las pymes están sometidas a una situación difícil de aceptar, que es que por no recibir crédito de las entidades bancarias que están recibiendo ayuda del Gobierno de España, ayudas de dinero público para resolver sus cuentas, cuando son los que han creado la situación en la que estamos, esas entidades bancarias reciben el dinero público pero no prestan, de forma que aquí las pymes las están pasando fatal
y el número de cierres empieza a ser preocupante. Si ese es el principal motor de nuestro empleo, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues mire, de nuevo hay que ir a nuestro fuero, a nuestros derechos históricos, al régimen económico y fiscal. Artículo 22 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal del año 94. Cuando en Canarias las cifras de desarrollo, los indicadores, estén por debajo de la media del Estado, y lo están, somos la comunidad con más desempleo de todo el Estado español, deben recibir un plan de ayudas específicas y adaptadas a nuestras necesidades, un plan en definitiva que sirva para ayudarlos a salir adelante, a obtener crédito de una forma preferente. Todavía estamos esperando. Y esto está en nuestro régimen económico y fiscal, es que el Estado tiene que cumplir con esto. Lo que pasa es que no cumplirá si nadie se lo recuerda. Le puedo garantizar que nosotros se lo vamos a recordar permanentemente. Señor Quevedo, también uno de los puntos principales de su programa electoral es la consecución finalmente del nuevo estatuto de autonomía de Canarias. ¿Es posible conseguirlo en la próxima legislatura? No solo es posible, sino que es absolutamente imprescindible. Mire, las comunidades que han conseguido salvar sus presupuestos a lo largo de estos últimos años han sido aquellas que han adaptado sus estatutos de autonomía, porque han puesto cláusulas, que es lo mismo que dice nuestro régimen económico y fiscal, pero puesto en el estatuto, ¿no? Mire, los catalanes, en ningún caso Cataluña recibirá menos de lo que le corresponde por la población y por lo que le ingresa al Estado, etcétera, etcétera. Es decir, cláusulas de salvaguarda. Esto lo han hecho las 5 comunidades que han modificado sus estatutos. El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias es imprescindible para esta tierra, porque sirve para blindar nuestro régimen económico y fiscal. Los vascos, a los que les va especialmente bien, tienen un régimen foral, un fuero que se respeta porque lo exigen. Y nuestro fuero es el régimen económico y fiscal, entonces lo tenemos que poner en el estatuto y lo tenemos que blindar en el estatuto de forma que no se modifique si en Canarias no se autoriza. Esta primera consideración. La segunda, en el estatuto tiene que quedar claro que somos un archipiélago. Ya sé que parece una tontería, pero eso no está hoy claro en la legislación española. Somos un archipiélago con dificultades permanentes, motivadas por el alejamiento y por la fragmentación, no porque los canarios no seamos capaces de desarrollar nuestra economía y de desarrollar esta tierra. Por lo tanto, esto tiene que estar contemplado como lo contempla la Unión Europea. Sería algo así como trasladar el estatus ultraperiférico que tiene Canarias en la Unión Europea, que reconoce a esta tierra más que el Estado español, que no deja la cosa de tener cierto sarcasmo. Nosotros exigimos que esto esté en el estatuto, porque entonces será de obligado cumplimiento o debería serlo. Y después hay algunas cuestiones como la modificación del sistema electoral. Nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido. La gente lo está pidiendo en la calle y nosotros, por supuesto, vamos a dar una respuesta a eso. ¿Cómo sería esa reforma? En 30 segundos, si me lo puede decir, para que tenga después un minuto para dirigirse a los ciudadanos. Vamos a ver, yo creo que está claro que el sistema electoral español y canario es mejorable, muy mejorable, y que hay mucha gente diciendo que esto hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que buscar la manera de que el sistema electoral garantice la participación de la mayoría de la mayor parte de la ciudadanía. Esto no supone en ningún caso un caos, ya lo ha demostrado la historia. Confiamos, hemos llegado a un acuerdo de esta naturaleza y esto no es nada poco, muy importante diría yo. Bien, pues queda algo más de un minuto para que pueda dirigirse, señor Quevedo, directamente a los ciudadanos, a su Cámara y pedirles el voto para su formación. Mire, yo querría decirle a las personas que nos están viendo que se suele decir, pero esta vez es más cierto que nunca. Canarias se la juega en estas próximas elecciones del 20 de noviembre. Los canarios tenemos un hecho diferencial, somos la comunidad más distinta de todas las comunidades del Estado por razones fundamentalmente geográficas, también culturales. Canarias necesita hacer oír su voz porque si no la hace oír, la constante histórica ha sido el abandono de esta tierra y el abandono de sus necesidades. Los partidos canarios, Nueva Canarias, Coalición Canarias y el Partido Nacionalista Canario hemos alcanzado un acuerdo para hacer oír nuestra voz en Madrid. No tenemos duda que si no, los problemas de esta tierra no sonarán, nadie exigirá que se cumpla con nuestros derechos y por lo tanto les pedimos el apoyo, les pedimos el voto, les pedimos que confíen en que una voz que realmente representa esta tierra sin ningún tipo de cortapisa, ni nadie en Madrid ordenando nada, es lo que necesita esta tierra en estos momentos. Pedro Quevedo, candidato al Congreso por Coalición Canaria Nueva Canarias. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, buenos días.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días.